Niño Negro interrumpe la boda de su padre y revela una verdad impactante sobre la prometida. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores antes de fin de año. Suscríbete, deja tu like y forma parte de mi sueño también. Era un día que Marcos había anticipado por años. Mientras se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo de su lujosa mansión, respiró profundamente, intentando calmar los nervios que inevitablemente acompañaban al gran evento que estaba por suceder. Sus pensamientos iban y venían entre la emoción por el nuevo capítulo que comenzaba en su vida y la nostalgia del pasado, un pasado que incluía a su difunta esposa y los años de dolor que siguieron a su pérdida. Hoy, al casarse con Isabela, sentía que finalmente cerraba ese ciclo de sufrimiento. David, su hijo de 12 años, observaba en silencio desde la puerta. Tenía los brazos cruzados y una expresión distante que desentonaba con el entusiasmo general. Marcos notó su presencia, pero, absorto en sus pensamientos, solo le dedicó una breve sonrisa. «Papá, ¿puedo hablar contigo un momento?» La voz de David sonaba más seria de lo habitual. «Claro, hijo, pero tiene que ser rápido», respondió Marcos mientras terminaba de abrocharse los gemelos de la camisa. «Ya sabes que hoy es un día muy importante». David asintió, pero su mirada delataba preocupación. Se acercó lentamente a su padre. «Es sobre Isabela. No creo que debas casarte con ella». Las palabras de su hijo cayeron como un balde de agua fría. Marcos se giró hacia él, sorprendido. «¿Qué dices, David? ¿Por qué dices eso? Ella no es lo que parece. Papá. La he escuchado hablando. Y te juro que no es buena persona». Marcos suspiró, inclinándose para quedar a la altura de su hijo. «Mira, hijo, sé que este cambio es difícil para ti. Es normal que te cueste aceptar a Isabela, pero te prometo que es una buena mujer. Lo verás con el tiempo. Solo necesitas darle una oportunidad». David bajó la mirada, sintiendo que, una vez más, no sería escuchado. No era la primera vez que intentaba advertir a su padre, pero siempre obtenía la misma respuesta. Marcos lo despidió con un abrazo rápido y un «todo estará bien», antes de volver a concentrarse en los preparativos. Horas más tarde, la iglesia estaba llena de invitados. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales, llenando el lugar de un resplandor cálido y solemne. Isabela llegó radiante, envuelta en un elegante vestido blanco que resaltaba su belleza y gracia. Los murmullos de admiración entre los presentes solo reforzaban la creencia de que este era un matrimonio perfecto. Sin embargo, David, sentado en una de las primeras filas, sentía una opresión en el pecho. Observaba todo con la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Marcos, de pie junto al altar, la miraba con una sonrisa serena. Para él, Isabela era la mujer que lo había sacado de la oscuridad. Después de años de soledad, creía haber encontrado en ella la compañía que tanto había anhelado. Pero David veía algo diferente. Mientras los invitados se maravillaban por la belleza de Isabela, él no podía quitarse de la cabeza las palabras y los gestos que había presenciado en privado, esos que demostraban que Isabela no era tan amable como pretendía ser. La ceremonia comenzó. El oficiante habló sobre el amor, la confianza y la unión eterna. Cada palabra que pronunciaba parecía hundir a David en una mayor angustia. El corazón le latía con fuerza, y sabía que no podría quedarse callado por mucho más tiempo. Las miradas emocionadas de los invitados y el rostro tranquilo de su padre solo aumentaban su desesperación. Cuando Marcos comenzó a decir sus votos, David sintió que ya no podía soportarlo más. Se levantó de su asiento con el corazón en la garganta, y antes de que su padre pudiera terminar, gritó: «No lo hagas, papá». El silencio cayó como una losa sobre la iglesia. Todos los ojos se volvieron hacia él. Marcos, visiblemente sorprendido, bajó el micrófono y miró a su hijo con confusión. «David, ¿qué estás haciendo?», preguntó con voz temblorosa. «No puedes casarte con ella», continuó David, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No es quien crees que es. Te ha estado engañando». El murmullo de los invitados comenzó a aumentar. Isabela, hasta ese momento perfecta en su postura, frunció el ceño, intentando mantener la compostura. «David, estás confundido»,
intervino Isabela, con un tono controlado pero frío. No sé qué te has imaginado, pero esto es absurdo. No es absurdo, gritó David, mirando desesperado a su padre. La he escuchado hablar por teléfono. Papá. Dice cosas terribles. No te quiere, solo está contigo por el dinero. Marcos se quedó paralizado. No sabía cómo reaccionar. El peso de las palabras de su hijo lo golpeaba como una ola de confusión y dolor. Isabela intentó acercarse a él, pero él levantó una mano, pidiendo que se detuviera. David, hijo, estás nervioso, dijo, aunque la inseguridad comenzaba a teñir su voz. Podemos hablar de esto después. David negó con la cabeza. Sabía que si no decía todo en ese momento, sería demasiado tarde. Si no me crees ahora, luego será peor. No puedo dejar que esto siga. No después de lo que he visto. Por favor, papá, escúchame. Los ojos de Marcos reflejaban una mezcla de confusión y desesperación. Sentía como todo lo que había creído cierto comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. El ambiente en la iglesia era tenso, casi irrespirable. Los murmullos entre los invitados eran cada vez más audibles, creando una atmósfera de juicio inminente. David, Interrumpió Isabela con voz autoritaria, ahora perdiendo su fachada de calma. Estás inventando cosas. No sé qué te ha hecho pensar todo eso, pero esto se acaba ahora mismo. David se quedó en silencio por un momento, mirando a su padre con ojos suplicantes. Finalmente, Marcos bajó la cabeza, claramente afectado. El peso de la decisión que debía tomar era aplastante. La tensión en la iglesia se sentía densa, como si el aire mismo hubiera quedado suspendido entre la incredulidad y la expectación. Marcos, todavía de pie en el altar, miraba a su hijo sin saber qué hacer. El rostro de David estaba marcado por la desesperación, sus ojos buscando una respuesta que, hasta ese momento, no llegaba. Los murmullos entre los invitados comenzaron a aumentar en intensidad, rompiendo el silencio sepulcral que había seguido a su interrupción. Isabela, por su parte, mantenía una expresión rígida, controlando la ira que comenzaba a aflorar en sus ojos. David, por favor, dijo Marcos finalmente, con voz baja pero tensa. No es el momento para esto. David apretó los puños, pero no dio un paso atrás. No podía permitirse callar ahora. Sabía que, si lo hacía, su padre se sumergiría en una mentira de la que sería difícil sacarlo. Papá, escúchame, rogó, con la voz temblorosa pero decidida. No es quien crees que es. Isabela te ha estado engañando desde el principio. Los ojos de Isabela se afilaron ante la acusación, y dio un paso adelante, manteniendo su porte elegante. La mayoría de los invitados la miraban, esperando su respuesta. No era fácil ver cómo la impecable fachada que había mostrado todo este tiempo comenzaba a resquebrajarse. Marcos, cariño, su voz era suave, pero tenía un filo venenoso. No puedo creer que estés permitiendo que tu hijo diga estas cosas en este momento tan importante. Está confundido, claramente. Creo que deberíamos llevarlo a casa. Necesita descansar. Marcos miraba a ambos, con el rostro empalidecido. Sabía que David no era un niño que se inventaba historias, pero tampoco quería aceptar que todo lo que había construido con Isabela podía ser una farsa. La duda comenzó a surgir en su mente, pero no podía ignorar los murmullos crecientes de los invitados, las miradas de juicio que ya estaban sobre él. David, comenzó a decir, pero su hijo no lo dejó terminar. No estoy confundido, replicó con firmeza. He escuchado sus conversaciones. Sé lo que dice cuando tú no estás. Solo le importan tu dinero y el poder que puedes darle. No le importa ni un poco nuestra familia. Las palabras de David cayeron como una bomba. Los murmullos se detuvieron de golpe, y un nuevo silencio, aún más pesado, llenó la iglesia. La mirada de Marcos se volvió hacia Isabela, buscando una respuesta, una explicación. Algo en su interior comenzó a quebrarse. Las piezas que nunca habían encajado del todo en su relación con ella ahora comenzaban a tener sentido, como si todo lo que había pasado por alto estuviera emergiendo de golpe. Eso es mentira, respondió Isabela,
con una risa nerviosa que no llegó a sus ojos. Marcos, no puedes creer en esto. Es un niño, no sabe lo que dice. Pero Marcos no apartaba la vista de ella. Algo en su mirada había cambiado. Tal vez había estado ciego todo este tiempo, demasiado ansioso por llenar el vacío que la muerte de su esposa había dejado en su vida. Isabela se dio cuenta de la duda en los ojos de Marcos, y por primera vez, pareció perder su control. No puedes creerle a él sobre mí, dijo, con la voz tensa, perdiendo el tono dulce. Esto es ridículo. David dio un paso más hacia su padre. Papá, por favor, susurró. Escúchame esta vez. Marcos respiró hondo. Sentía su corazón acelerado, las manos temblorosas. No sabía qué creer, pero algo estaba claro. No podía simplemente ignorar lo que David estaba diciendo. El peso de los años de confianza con su hijo superaba cualquier duda sobre su juicio. Dio un paso atrás del altar, mirando a Isabela una vez más, ahora con la mente más clara, pero el alma herida. Isabela, dijo lentamente. ¿Es cierto lo que está diciendo David? El rostro de Isabela se congeló por un instante. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación. Los ojos de todos estaban sobre ella, esperando una respuesta. Se irguió con la cabeza alta, pero el brillo en sus ojos revelaba que su máscara comenzaba a resquebrajarse. Marcos, no puedes estar hablando en serio. Su voz era fría ahora, despojada de la calidez fingida. Tu hijo está mintiendo. No sé qué le ha hecho pensar esas cosas, pero te aseguro que yo te amo, y este es el lugar donde deberíamos estar, juntos, hoy. Marcos la observaba, pero algo en su interior le decía que David tenía razón. El eco de todas las veces que había ignorado las señales comenzó a retumbar en su mente. ¿Cuántas veces había excusado sus comentarios mordaces? ¿Cuántas veces había cerrado los ojos ante pequeños actos que, en retrospectiva, revelaban mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir? No puedo continuar con esto ahora, dijo finalmente, con voz rota. Isabela lo miró con furia contenida, y la atmósfera en la iglesia pareció volverse aún más espesa. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz estaba cargada de incredulidad. Marcos dio un paso hacia David y lo tomó suavemente del hombro, como buscando fuerza en su hijo. Necesito tiempo. Esto no está bien. Los murmullos entre los invitados se hicieron más audibles, pero para Marcos, solo existían David e Isabela en ese momento. La mujer que había prometido compartir su vida con él lo miraba ahora con una frialdad que nunca había visto antes. Su voz, ahora despojada de toda dulzura, resonó por toda la iglesia. Si te atreves a detener esta boda, Marcos, lo lamentarás. El silencio que siguió fue cortante. David miró a su padre con miedo, esperando que esas palabras no lo hicieran retroceder. Pero Marcos, aunque herido, sabía que ya no había vuelta atrás. No puedo continuar con esto, repitió. No ahora. No así. Con esas palabras, dio media vuelta, y acompañado de David, salió de la iglesia, dejando atrás el caos, las miradas inquisitivas, y el futuro que, hasta hace unas horas, había creído seguro. Afuera, el aire fresco los recibió, pero el peso de la decisión aún colgaba sobre ambos. David, aunque aliviado de que su padre hubiera finalmente reaccionado, sabía que el conflicto estaba lejos de haber terminado. Gracias por escucharme, papá, dijo David en voz baja. Marcos no respondió de inmediato. Miraba hacia el horizonte, el cielo despejado contrastando con la tormenta que se desataba en su interior. Finalmente, se volvió hacia su hijo, asintiendo lentamente. Lo siento por no haberte escuchado antes, hijo. Su voz sonaba llena de culpa. Pero esto no ha terminado. David sabía que tenía razón. Marcos no podía quitarse de la cabeza las palabras de David mientras caminaban en silencio hacia el auto. El día que debía ser uno de los más felices de su vida se había convertido en una maraña de dudas y angustia. El silencio entre él y su hijo era ensordecedor, ambos envueltos en sus propios pensamientos. Las calles estaban tranquilas, el bullicio de la boda se había quedado atrás, pero las emociones seguían vivas en el interior de Marcos,
como un eco constante. Cuando llegaron a la mansión, David fue el primero en romper el silencio. Papa, ¿me crees? Preguntó con voz baja pero firme, mirando a su padre con ojos llenos de incertidumbre. Marcos detuvo el auto frente a la casa, pero no respondió de inmediato. Su mente estaba inundada de recuerdos, conversaciones pasadas con Isabela que ahora parecían tener un matiz diferente, más oscuro. Pero también estaba el peso de sus propias decisiones, de haber traído a Isabela a sus vidas sin escuchar las preocupaciones de David desde el principio. No lo sé, hijo, respondió finalmente, su voz quebrada por la duda. No sé qué pensar. David asintió lentamente, como si esperara esa respuesta, pero el dolor en sus ojos era inconfundible. Había esperado que su padre confiara plenamente en él, y esa vacilación solo añadía más distancia entre ellos. Entraron en la casa en silencio, pero la tensión entre ambos era palpable. Marcos se dirigió al salón, donde las fotos familiares colgaban en las paredes, recordándole una vida que antes había sido más sencilla, más clara. Se sentó en el sofá y enterró el rostro entre las manos. David lo observaba desde la entrada. Sabía que su padre estaba luchando, pero también sentía que había más en juego. Isabela no solo había manipulado a su padre, lo había alejado de él, lo había cegado a los problemas que enfrentaban como familia. Y ahora que las verdades comenzaban a salir a la luz, el daño ya estaba hecho. Después de unos minutos de silencio incómodo, Marcos levantó la vista. Dime todo, David. Necesito saberlo todo. David respiró hondo y se sentó frente a su padre. Con voz firme, comenzó a relatar lo que había visto y oído. Las conversaciones que había presenciado cuando Isabela pensaba que estaba sola, sus palabras llenas de desprecio hacia su padre y cómo hablaba de su fortuna como si fuera solo un premio que había ganado. A medida que David hablaba, los recuerdos de Marcos se alineaban con las palabras de su hijo. Las piezas comenzaban a encajar dolorosamente. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó Marcos, aunque sabía la respuesta. Había estado tan cegado por la idea de rehacer su vida que había ignorado las señales. Lo intenté, papá, respondió David, sin reproche en su voz, solo una profunda tristeza. Pero nunca quisiste escucharme. La culpa se apoderó de Marcos. Había estado tan desesperado por llenar el vacío que había dejado la muerte de su esposa que no vio las señales. No escuchó a su hijo, y ahora, las consecuencias de esa ceguera eran devastadoras. Tienes razón, admitió Marcos, sintiendo el peso de sus propias palabras. No te escuché, y lo siento. David lo miró, sorprendido por la sinceridad en las palabras de su padre. Sabía que era un primer paso, pero también entendía que las cosas no se solucionarían tan fácilmente. Isabela todavía estaba ahí afuera, y sabía que no se marcharía sin luchar. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó David, su voz temblando levemente. Marcos respiró profundamente, contemplando las posibilidades. Sabía que confrontar a Isabela no sería fácil, pero también sabía que no podían dejar que su influencia continuara en sus vidas. Voy a hablar con ella, dijo Marcos finalmente. Esto no puede seguir así. Tenemos que enfrentarlo. David asintió, aunque no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que su padre estaba decidido, pero también conocía a Isabela lo suficiente como para saber que no se rendiría sin más. Esa noche, Marcos se encerró en su estudio, buscando en los documentos y cartas que Isabela le había enviado en el pasado. Había algo que lo incomodaba, una sensación de que había más de lo que había visto hasta ahora. Entre los papeles, encontró varias cartas de antiguos socios de Isabela, y en ellas, comenzaron a aparecer nombres de personas que parecían tener conexiones con el mundo financiero en el que él mismo se movía. Una de las cartas llamó especialmente su atención. Era de alguien llamado Javier, un nombre que conocía bien. Javier había sido un amigo cercano en el pasado, antes de que sus caminos se separaran por desacuerdos comerciales. Pero lo que le sorprendió fue la mención de Isabela en la carta. Javier advertía sobre ella, sobre sus intenciones y su carácter manipulador. Marcos se sentó en su silla, procesando la información. Javier había tratado de advertirle hacía meses, y él, ciego por su relación con Isabela,
había ignorado esas señales. El sentimiento de traición se profundizó en su pecho. Al día siguiente, decidió que ya no podía postergar más la confrontación. Llamó a Isabela, quien accedió a reunirse con él en la mansión esa misma tarde. La tensión era palpable mientras esperaban su llegada. David estaba nervioso, aunque trataba de ocultarlo, y Marcos, aunque decidido, no podía evitar sentir cierta aprehensión. Cuando Isabela llegó, su porte seguía siendo el mismo. Elegante, seguro, como si nada hubiera pasado. Pero había un destello de frialdad en sus ojos, algo que Marcos no había notado antes, o tal vez no había querido ver. «Marcos, ¿qué es todo esto?», preguntó, entrando al salón con la misma altivez que siempre había mostrado. «¿Por qué me has llamado de esta manera?». Marcos no perdió tiempo. Le mostró las cartas, las pruebas que había encontrado, y repitió las palabras que David le había dicho la noche anterior. El rostro de Isabela no se inmutó al principio, pero cuando se dio cuenta de que las mentiras ya no funcionaban, dejó caer la máscara que había usado todo este tiempo. «¿Y qué?», dijo finalmente, con una sonrisa que heló la sangre de Marcos. «¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? Tengo conexiones, Marcos, y sabes que no me iré sin más. He invertido demasiado en ti, y en esta familia». David, que había estado escuchando desde el pasillo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Isabela no eran solo una amenaza, eran una declaración de guerra. Marcos se puso de pie, acercándose a ella con una mirada determinada. «Esto se acabó, Isabela», dijo con firmeza. «No sé qué pensabas lograr, pero no seguirás manipulando a mi familia. Quiero que te vayas, y que no vuelvas nunca». Isabela lo miró con desprecio, pero no respondió de inmediato. Sabía que no había más lugar para sus mentiras. Sin embargo, antes de irse, lanzó una última advertencia. «Te arrepentirás de esto, Marcos. Nadie me deja así sin pagar un precio». Marcos no respondió. La vio salir de la mansión, dejando tras de sí una sensación de alivio, pero también de incertidumbre. Sabía que Isabela no se iría sin más. Y aunque había logrado sacarla de sus vidas por ahora, la sombra de sus palabras aún pesaba sobre ellos. David salió de su escondite, acercándose lentamente a su padre. «¿Se ha ido de verdad?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió Marcos, aunque una parte de él sabía que no sería el final de todo. David lo abrazó, y Marcos, por primera vez en mucho tiempo, sintió que habían dado un paso hacia la reconstrucción de lo que Isabela había intentado destruir. Pero también sabía que las heridas tardarían en sanar, y que el peligro aún acechaba. El regreso a la mansión fue silencioso, con una calma que solo aumentaba la tensión entre Marcos y David. Aunque Isabela se había marchado, su presencia seguía pesando en cada rincón de la casa. Las sombras que proyectaban los muebles parecían más largas, más densas, como si la oscuridad de lo sucedido se hubiera impregnado en las paredes. David se dirigió directamente a su habitación, cerrando la puerta detrás de él. Marcos lo observó, sintiendo que el vacío entre ellos era más profundo que nunca. Habían atravesado una tormenta, pero las secuelas de la verdad revelada no habían hecho más que comenzar. El silencio que compartían no era de alivio, sino de incertidumbre. Marcos se dejó caer en el sofá del salón, mirando a su alrededor. Los recuerdos de los últimos meses lo golpearon con fuerza. Todo lo que había creído sobre Isabela, sobre su futuro con ella, había sido una mentira. Las piezas del rompecabezas se habían ido acomodando gracias a su hijo, pero el daño ya estaba hecho. Sentía una mezcla de ira, culpa y dolor. Se levantó y caminó hasta su estudio. Cerró la puerta tras de sí, buscando algo de tranquilidad. Abrió el cajón de su escritorio, donde guardaba las cartas y documentos que había encontrado de Isabela. Las sacó, esparciéndolas sobre la mesa. Era un testimonio tangible de la manipulación a la que había estado sometido. Cada carta, cada palabra de Javier, ahora cobraba un sentido que antes había ignorado. Marcos se apoyó en la mesa, con la cabeza entre las manos. Se preguntaba cómo había podido ser tan ciego.
¿Cómo había permitido que alguien así entrara en su vida y en la de su hijo? Se quedó así, en silencio, durante varios minutos, dejando que las emociones fluyeran. Un leve golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era David. Marcos lo invitó a entrar, y su hijo se acercó, con el rostro aún tenso por todo lo ocurrido. «Papá, encontré algo», dijo David, extendiéndole un sobre. Marcos tomó el sobre y lo abrió. Dentro había una carta, una que no había visto antes. La lectura de las primeras líneas lo dejó helado. Era de un antiguo contacto de Isabela, un hombre con conexiones en el mundo de los negocios y las finanzas. La carta hablaba de inversiones, pero también mencionaba planes más siniestros. Alguien estaba interesado en hundir a Marcos, no solo financieramente, sino también personalmente. El corazón de Marcos comenzó a latir con fuerza. Isabela no solo lo había manipulado para aprovecharse de su fortuna, sino que también había hecho alianzas que ahora ponían en peligro todo lo que había construido. La carta revelaba que ella y sus contactos tenían intenciones más profundas y dañinas. David, observando la reacción de su padre, sintió que algo oscuro aún los acechaba. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Marcos respiró hondo, sabiendo que debían actuar rápido. Se puso de pie y tomó a David por los hombros. «Lo primero es asegurarnos de que estamos protegidos. Hijo. Esta gente no se va a detener solo porque Isabela se ha marchado». Esa misma tarde, Marcos comenzó a hacer llamadas. Contactó a abogados de confianza, gente que podía proteger sus intereses y asegurarse de que cualquier movimiento de Isabela o sus asociados fuera monitoreado de cerca. Sabía que el peligro no había terminado, y que lo que estaba en juego no era solo su empresa, sino también su familia. Mientras hacía esas llamadas, notó que David lo observaba desde la puerta. Aunque no decía nada, el miedo en sus ojos era evidente. Marcos colgó el teléfono y se acercó a él. «No voy a dejar que nada te pase, David», le dijo con firmeza. «Vamos a salir de esto». David asintió, pero su mirada seguía cargada de preocupación. Sabía que su padre estaba haciendo lo posible, pero la amenaza que Isabela había dejado colgando sobre ellos era real y tangible. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Marcos había reforzado la seguridad en la mansión y se mantenía en constante comunicación con sus abogados y asesores. Las noticias sobre Isabela y su red de contactos empezaban a filtrarse en los círculos empresariales, lo que complicaba aún más la situación. Sabía que no podría ocultar lo sucedido por mucho tiempo, y la presión pública no tardaría en llegar. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su estudio, el teléfono de Marcos sonó. La voz al otro lado de la línea era desconocida, pero el mensaje era claro. «Sabemos lo que intentas hacer, Marcos. Pero esto no ha terminado. Isabela no se va a rendir tan fácilmente». Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Isabela o alguien de su red hiciera un movimiento más directo. Colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de frustración e impotencia. Esa noche, Marcos y David cenaron en silencio. Aunque intentaban llevar una vida normal, ambos sabían que la tormenta aún no había pasado. David apenas tocó su comida, mientras su padre jugueteaba con el tenedor, incapaz de concentrarse. «Papá», dijo David finalmente, rompiendo el silencio, «¿crees que Isabela volverá?». Marcos lo miró a los ojos, reconociendo el miedo en su hijo. Sabía que David necesitaba más que palabras de consuelo en ese momento. «No lo sé, hijo. Pero lo que sí sé es que estamos preparados. No voy a dejar que nos haga más daño». David asintió lentamente, aunque sus ojos seguían reflejando dudas. Ambos sabían que la amenaza de Isabela era más profunda de lo que podían manejar solos. Pero también sabían que juntos, como padre e hijo, podían enfrentar lo que viniera. A la mañana siguiente, Marcos decidió que necesitaban un cambio. Sabía que no podían seguir viviendo en esa tensión constante, esperando el próximo movimiento de Isabela. Así que propuso algo que David no esperaba. «Vamos a salir de la ciudad por unos días», le dijo. «Necesitamos un respiro».
He hecho los arreglos para que todo esté vigilado mientras no estamos. David lo miró con sorpresa, pero también con un atisbo de alivio. La idea de escapar, aunque solo fuera por un tiempo, le daba esperanza de que podrían dejar atrás todo el caos que había traído Isabela. Empacaron lo necesario, y al día siguiente, se dirigieron a una casa que Marcos tenía en el campo, lejos de la ciudad, de las amenazas y de los recuerdos que pesaban sobre ellos. El viaje fue silencioso, pero ambos sabían que era el comienzo de una nueva etapa, una en la que tendrían que reconstruir su relación y sus vidas. La casa en el campo era tranquila, rodeada de árboles y lejos del bullicio. Allí, por primera vez en mucho tiempo, Marcos y David encontraron un poco de paz. Pasaron los días caminando por los senderos cercanos, hablando de cosas que no habían tocado en meses, incluso años. Poco a poco, el peso que ambos cargaban empezó a aligerarse. Una tarde, mientras veían el atardecer desde el porche, David habló con una sinceridad que Marcos no esperaba. «Gracias por escucharme, papá», dijo. «Sé que no ha sido fácil, pero necesitaba que lo hicieras». Marcos lo miró con los ojos llenos de orgullo y culpa al mismo tiempo. «Debería haberlo hecho antes», respondió. «Pero ahora estoy aquí, y no dejaré que eso cambie». Ambos se quedaron en silencio, observando cómo el sol se desvanecía en el horizonte. Sabían que el peligro de Isabela aún estaba latente, pero también sabían que estaban más fuertes juntos. Marcos había recuperado a su hijo, y aunque el camino por delante aún era incierto, lo enfrentarían unidos. Al regresar a la ciudad, sentían que algo había cambiado en ellos. La mansión, aunque seguía llena de los recuerdos recientes, ya no les parecía un lugar tan oscuro. Habían encontrado una nueva fortaleza, y aunque sabían que Isabela podría intentar regresar, estaban listos. Marcos, mientras miraba la entrada de la casa, sintió que, a pesar de todo, un nuevo comienzo era posible. Con David a su lado, cualquier amenaza, por grande que fuera, sería enfrentada juntos. Si te gustó la historia y crees en el poder de las buenas acciones, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Un gran abrazo y hasta la próxima.